Cuando escuché a mi prima Victoria decir delante de toda la familia que yo había sido la responsable de destruir su matrimonio, lo primero que sentí no fue rabia. Fue asco. De ese que te revuelve el estómago y te hace mirar a alguien como si nunca lo hubieras conocido realmente. Porque si hay algo que jamás pensé que ella haría, fue voltearse así contra mí. Todo empezó unas semanas antes de su boda. Para ponerlos en contexto, Victoria y yo crecimos casi como hermanas. Mis padres se mudaron a otra ciudad cuando yo tenía 10 años, y mis tíos me acogieron por un tiempo mientras ellos se establecían. Así que compartí habitación con Victoria durante casi 2 años. Comíamos juntas, hacíamos tareas juntas, incluso llorábamos por las mismas tonterías de adolescentes. Por eso, cuando me pidió que fuera su dama de honor, no lo dudé ni un segundo. El problema era que su prometido, Lucas, no era precisamente un santo. Nunca me cayó bien. Tenía esa actitud engreída, como si siempre estuviera haciéndole un favor al mundo con solo existir. Victoria decía que era solo su forma de ser, que tenía buen corazón, pero yo no podía ignorar ciertas cosas. Como que una vez lo escuché gritándole a una mesera en un restaurante porque su plato tenía cilantro, o la vez que le revisó el celular a Victoria delante de todos y luego se disculpó con un ramo de flores y una sonrisa de actor barato. Pero claro, yo me callaba. Porque no era mi relación. Porque no quería ser la prima metida. Hasta esa noche. Fue 2 días antes de la boda. Yo estaba en el hotel donde se hospedaban los invitados que venían de fuera, ayudando a organizar detalles de último minuto. Victoria tenía una reunión con la florista y me pidió que me asegurara de que Lucas no se desapareciera, porque él siempre tenía algo más importante que hacer. Me acuerdo de que me reí. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. A eso de las 8 de la noche, Lucas me escribió un mensaje: voy al bar un rato con unos amigos del trabajo que vinieron de sorpresa. No le digas a Vic, se va a poner intensa. Y ahí fue cuando todo cambió. No sé qué me dio. Tal vez fue la manera en que lo escribió, como si ella fuera una molestia. Como si yo fuera su cómplice. Así que decidí seguirlo. No dije nada. Tomé un abrigo ligero, salí del hotel y tomé un taxi. El bar quedaba a unos 15 minutos. Entré sola, con el corazón latiéndome en la garganta. Y ahí estaba. Lucas no estaba con ningún amigo del trabajo. Estaba con una mujer. No era la primera vez que veía a una mujer bonita sentada con un hombre comprometido, pero había algo en cómo la miraba que me revolvió por dentro. No era una aventura de una noche. No era algo improvisado. Esa complicidad no se finge. Me senté en una esquina. Saqué el celular y comencé a grabar. No porque quisiera arruinar nada. No porque quisiera ser heroína o verduga. Sino porque sentí que era lo justo. Victoria tenía que saberlo. Merecía saberlo antes de dar ese paso. Cuando regresé al hotel, me temblaban las manos. Me metí directo a mi habitación y lloré. No por ella. No por él. Por mí. Porque sabía que, hiciera lo que hiciera, algo se iba a romper. Y lo que más me dolía, era saber que seguramente sería nuestra relación. Al día siguiente, le pedí que habláramos a solas. Le mostré el vídeo. No dijo nada durante casi 3 minutos. Solo lo miró en silencio, con los ojos clavados en la pantalla. Luego, sin levantar la vista, me dijo: esto no cambia nada. La boda sigue. Y te pido que no le cuentes a nadie. Sentí un golpe en el pecho. Le pregunté si estaba segura. Me respondió que sí, que ya estaba todo pagado, que no podía soportar la vergüenza de cancelar todo, que con el tiempo, él cambiaría. Yo no insistí. Me tragué el coraje. Me callé. La boda se hizo. Ella sonrió. Él besó. Todos aplaudieron. Y entonces, 2 semanas después, recibí una llamada de mi madre. ¿Qué hiciste?, me preguntó, confundida. Le dije que no entendía. Me dijo que Victoria había estado en casa de sus padres llorando, diciendo que yo había mandado un vídeo a un grupo de WhatsApp de la familia donde se veía a Lucas con otra mujer. Que yo había destruido su matrimonio. Que lo había hecho por envidia. Yo no entendía nada. No había mandado nada. No tenía sentido. Fui a hablar con ella. Cara a cara. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Que no fui yo. Que me acusara de algo así, después de todo,
Era el verdadero golpe bajo. ¿Y qué hizo ella? Me escupió una sola frase. Tú sabías lo que había en ese vídeo. Al enseñármelo, empezaste esta guerra. Y ahí supe que esta historia apenas estaba empezando. Le juro a quien esté leyendo esto que jamás pensé que algo tan absurdo se saldría de control de esta manera. Después de que me acusó de iniciar una guerra por mostrarle la verdad, me fui de su casa temblando. Sentía una presión en el pecho que no se me quitaba, como si me hubieran puesto un ladrillo encima y no me dejaran respirar. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando el vídeo una y otra vez. Y no porque quisiera convencerme de algo, sino porque estaba paranoica. ¿Y si alguien lo había visto en mi celular? ¿Y si sin querer lo envié? Pero no. Nadie más lo había tocado. Yo jamás lo compartí. Y aún así, alguien lo tenía. 2 días después, mi abuela me llamó para hablar con calma. La cita fue en su casa, como si estuviéramos organizando una reunión familiar. Cuando llegué, estaban mis tíos, mis padres, y por supuesto, Victoria. Todos sentados. Todos con esa expresión incómoda que te ponen cuando están a punto de regañarte como si tuvieras 5 años. Queremos entender por qué lo hiciste, dijo mi tío Manuel, el papá de Victoria. ¿Hacer qué?, pregunté, sin saber si reír o llorar. Compartir un vídeo tan delicado con toda la familia, justo después de la boda, insistió él. No fui yo, respondí firme. Yo solo se lo mostré a ella. En privado. Nunca se lo envié a nadie más. Victoria me miraba con los ojos vidriosos, pero no de tristeza. Era otra cosa. Como rabia contenida. Orgullo herido. Mi tía agregó, ¿y por qué grabaste ese vídeo en primer lugar? Estabas esperando usarlo contra ella. Ahí fue cuando exploté, por dentro. Porque me estaban tratando como si yo hubiera armado una trampa. Como si yo hubiera puesto a Lucas en ese bar, con esa mujer, y le hubiera metido la lengua en la boca por deporte. No lo grabé para usarlo. Lo grabé porque me pidió que lo cuidara, y él estaba con otra mujer. ¿Qué se supone que debía hacer? Mirar hacia otro lado. Silencio. Nadie dijo nada. Mi mamá intentó suavizar el ambiente diciendo que seguro todo fue un malentendido. Pero ya era tarde. La grieta estaba hecha. Y luego vino la frase que me clavó una espina en el alma. Pues si no fuiste tú quien lo mandó, alguien más tuvo que haberlo tomado de tu celular, dijo Victoria, y eso no habría pasado si tú nunca lo hubieras grabado. Ahí lo entendí. No era que pensara que yo lo había compartido. Era que necesitaba culparme. Porque era más fácil decir mi prima arruinó mi matrimonio que aceptar que su esposo era un infiel de tiempo completo. Me levanté sin decir una palabra más y salí. Me temblaban las piernas, pero aún así caminé hasta mi carro como si no sintiera nada. Como si no me acabaran de destrozar por dentro. Esa noche bloqueé a Victoria. Y por primera vez en mi vida, también bloqueé emocionalmente a mi familia. Pero lo peor no fue la reunión. Lo peor vino una semana después, cuando alguien me envió, desde una cuenta anónima, un pantallazo. Era una conversación entre Lucas y la mujer del bar. Y en esa conversación, él mencionaba que la prima chismosa se había metido demasiado, pero que ya estaba arreglado. Que Victoria le creyó que fue un error, y que pronto podrían volver a verse sin problemas. Mi sangre se congeló. Porque en ese momento supe que no solo no se habían separado, sino que Victoria sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y aún así, me estaba usando de chivo expiatorio para no enfrentar la humillación. Así que decidí que si ya me estaban culpando de todo, esta vez sí lo haría bien. Cuando dije que esta vez lo haría bien, no hablaba solo por despecho. Lo decía con la claridad fría de alguien que, después de intentar hacer lo correcto, terminó con la reputación por el piso. Y si ya iba a cargar con esa culpa, al menos que valiera la pena. Durante los días siguientes me tomé el tiempo de pensar, no solo en lo que había pasado, sino en quién realmente era Victoria. Porque no era la primera vez que me manipulaba. Lo había hecho desde que éramos niñas, solo que yo lo excusaba como parte de su carácter fuerte o su inseguridad. Como la vez que me hizo asumir que fui yo quien rompió su espejo favorito, cuando en realidad fue ella. O la vez que dijo frente a todos que yo me había inventado que un chico me gustaba, cuando ella ya había empezado a salir con él. Pequeñas traiciones, que ahora, vistas en conjunto, dibujaban un patrón. Y Lucas,
Bueno. Él era solo una extensión más de su necesidad de aparentar que tenía una vida perfecta. Ella no quería una pareja, quería una vitrina. Así que me puse a buscar. Abrí perfiles falsos, seguí cuentas, analicé etiquetas. No me tomó tanto tiempo encontrar a la otra mujer. Se llamaba Elina. Tenía una cuenta de arte. Y ahí, entre pinturas y fotos de café, estaban las pistas. Pequeñas imágenes, lugares que reconocí, capturas de copas en el mismo bar al que fue Lucas esa noche. Un retrato a medias de un hombre de espaldas con un tatuaje en el cuello. El mismo tatuaje que Lucas tenía, un símbolo abstracto cerca de la nuca. Me puse en contacto con ella, sin decir quién era. Le dije que estaba escribiendo una historia y necesitaba saber si estaba saliendo con alguien comprometido, sin que ella lo supiera. Al principio no respondió. Luego, 2 días después, recibí un mensaje. Si estás hablando de Lucas, sí, lo sabía. Me dijo que estaba casado pero que su matrimonio era por interés. Que era por un acuerdo familiar. Y que planeaba dejarla pronto. No lo podía creer. Este tipo no solo le fue infiel a mi prima. Le mintió a la otra mujer también. Le conté quién era. Le mostré el vídeo. Y en vez de enojarse conmigo, Elina me agradeció. Dijo que lo iba a dejar. Que estaba cansada de esperar a un futuro que nunca iba a llegar. Todo eso me dio algo que no esperaba. Alivio. Porque por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estaba recuperando el control. Pero no me detuve ahí. Porque entonces recordé algo que Victoria me dijo una vez, entre risas, mientras planificábamos la boda. Si algún día me llega a ser infiel, espero que no tenga la estupidez de dejar pruebas. Porque te juro que si me hace quedar en ridículo, yo me encargo de que se arrepienta por el resto de su vida. La ironía era tan grande que dolía. Así que recopilé todo, los pantallazos, las conversaciones, las fotos públicas, y escribí una carta. No un escándalo. No una exposición pública. Una carta. Se la dejé a mi tía, cerrada, sin decirle nada más. En esa carta no solo contaba lo que realmente había pasado, con fechas y pruebas. También confesaba lo mucho que me había dolido perder a mi prima, no por el vídeo, sino por su traición. Le dije que la familia me condenó sin escucharme. Que nadie se tomó un momento para preguntarme cómo me sentía. Y cerré con una sola frase. Esta vez sí fui yo quien abrió los ojos. Y no pienso volver a cerrarlos. No pasó mucho antes de que empezaran las consecuencias. Lo primero que pasó fue el silencio. Un silencio incómodo, denso, que se sintió como una calma fingida antes de una tormenta. Nadie de la familia me llamó. Nadie escribió. Y por unos días, creí que la carta había sido ignorada o, peor aún, descartada como una rabieta más de la prima conflictiva. Pero entonces mi tía, la mamá de Victoria, me escribió un mensaje corto, sin siquiera un saludo. ¿Podemos hablar? Al principio dudé en responder. Pero una parte de mí quería saber qué había provocado. Así que acepté. Me citó en un café discreto, lejos del barrio, como si no quisiera que nadie nos viera juntas. Cuando llegó, no me saludó con un beso ni una sonrisa. Solo se sentó frente a mí, con los ojos algo hinchados, y sacó la carta arrugada de su bolso. No voy a justificar nada, dijo de inmediato. Solo vine a decirte que te creo. Esa frase me rompió un poco. Me tomó por sorpresa. Me obligó a tragar el orgullo de golpe. Me contó que había hablado con Victoria. Que le mostró la carta. Que Victoria, al principio, lo negó todo, pero que luego, acorralada por las pruebas, lo admitió. No solo sabía que Lucas la engañaba desde antes de casarse, sino que también había visto el vídeo días antes de la boda. Y que sí, que lo perdonó por miedo a perder su momento, por miedo a las opiniones, por miedo a parecer débil. Pero no fue solo eso. También confesó que ella misma envió el vídeo desde mi celular. Lo hizo mientras yo dormía, la noche en que le mostré la grabación. Se metió a mi galería, lo reenvió a un contacto, y desde ahí lo difundió. Después se lo contó a Lucas y juntos decidieron culparme para controlar la narrativa, como si esto fuera una película y yo fuera la villana perfecta. Ahí sentí náuseas. No lo hice para humillarte, le dijo Victoria a su madre, según me contó. Lo hice porque no soportaba ser la víctima. Tenía que hacerle creer a todos que ella destruyó mi boda,
no que yo la permití sabiendo lo que había hecho él. Y por primera vez, mi tía lloró frente a mí. De verdad. No lágrimas para manipular. Lágrimas reales. Me pidió perdón. No solo por lo que pasó ahora, sino por todos esos años en que, según sus palabras, dejamos pasar cosas de Victoria solo porque era más fácil que confrontarla. Le agradecí. No por las lágrimas. Por decir la verdad. Porque escucharla de boca de alguien más, aunque tarde, me dio algo de paz. Pero al mismo tiempo, me dio algo más, rabia. Porque mientras tanto, Victoria seguía con Lucas. Haciendo publicaciones en redes como si todo fuera perfecto. Sonrisas falsas. Frases de amor recicladas. Y la familia, por miedo a seguir con el drama, decidió no decir nada. Fingir que todo estaba bien. Otra vez. Y entonces me pregunté, ¿de qué sirve que me crean, si no están dispuestos a actuar? ¿De qué me sirve tener razón, si la consecuencia más grande fue que yo me quedé sin familia y ella sin una pizca de remordimiento? Ahí tomé una decisión. Si ellos no querían consecuencias, entonces las consecuencias iban a venir de otro lado. Así que empecé a contactar a personas que sí tenían algo que perder con la imagen de Lucas. Porque lo que muchos no sabían, y que yo sí supe investigando, es que él trabajaba como asesor de relaciones públicas para una marca bastante conocida en la ciudad. Su reputación era clave. Su trabajo dependía de verse impecable. Y yo tenía pruebas suficientes para demostrar que era todo lo contrario. No me lancé de inmediato. No era una venganza impulsiva ni un ataque sin pensar. Esta vez iba a hacer todo con calma, con precisión. Si Lucas y Victoria habían jugado sucio para proteger una mentira, yo iba a usar la verdad como un bisturí. Nada de gritos. Nada de escándalos. Solo hechos, pruebas y un buen correo redactado con muchísimo cuidado. Empecé por investigar a fondo la empresa en la que trabajaba Lucas. Resultó que era jefe de comunicaciones externas de una cadena de clínicas privadas. Irónico, ¿no? Un tipo que manejaba la imagen pública de un sistema que decía preocuparse por la confianza, la ética y la transparencia en el trato humano. Todo eso aparecía en su página web, palabra por palabra. Sabía que si enviaba el vídeo sin más, podía quedar como una despechada. Así que recopilé todo. No solo las imágenes del con Elina, sino también las conversaciones, los pantallazos de cómo intentó manipular la situación, el relato de Elina, quien aceptó firmar una declaración escrita donde confirmaba que Lucas le mintió sobre su estado civil, y hasta un par de tweets públicos donde él se mostraba como un defensor de la fidelidad en la pareja. ¡Qué risa! ¡Qué cinismo! Redacté un correo formal dirigido al área de recursos humanos. Sin insultos, sin drama, sin señalar a Victoria. Me limité a presentar los hechos, que uno de sus representantes más visibles estaba involucrado en un patrón de comportamiento engañoso que contradecía los valores institucionales que él mismo promovía públicamente. Adjunté todo. Y lo firmé como a alguien que alguna vez creyó que las máscaras no eran tan necesarias. Tardaron 3 días en responder. No me dijeron mucho. Solo que agradecían la información y que iniciarían una investigación interna. No esperaba más. Pero fue suficiente. Porque una semana después, vi que Lucas eliminó su cuenta de LinkedIn. Y un par de días más tarde, la página oficial de la empresa actualizó su equipo directivo, y él ya no estaba. Victoria, por supuesto, no tardó en enterarse. No me llamó. No me escribió. Lo hizo a través de una historia pasivo-agresiva en Instagram, una foto en blanco y negro con la frase: al final, la gente no te destruye por lo que hiciste, sino por lo que ellos no se atrevieron a hacer. Y ahí me di cuenta de algo. Victoria nunca había estado enamorada de Lucas. Estaba enamorada del espectáculo. Del nosotros perfectos. De las fotos, la ceremonia, los likes, la validación externa. Cuando él cayó, no lloró por amor. Lloró porque el teatro se quedó sin luces. Poco después, empezaron los rumores. Nada oficial, por supuesto. Pero en grupos de WhatsApp de la familia, conocidos, incluso algunas amigas suyas, se comentaba lo extraño que era todo. Que Lucas había sido despedido, que había tensión entre él y Victoria, que ella estaba pasando por algo. Y mientras tanto, ella seguía publicando frases sobre lealtad y limpieza emocional como si eso limpiara la mugre que ambos habían escondido debajo de la alfombra.
No era alegría lo que sentía. Era otra cosa. Algo parecido a paz, pero más sobrio. Como si me hubiera sacado una espina muy larga, muy profunda, que ya me dolía tanto que me había acostumbrado a tenerla dentro. Pero, justo cuando pensé que ya no habría más sorpresas, recibí un correo inesperado. No de Victoria. Ni de Lucas. Sino de Elina. La otra. Su mensaje decía: no sé si te lo dijeron, pero lo está intentando de nuevo. Conmigo. Esta vez diciendo que tú y tu familia lo arruinaron todo. Que fue una cacería. Que él es la verdadera víctima. ¿Te importa si hablamos? Y ahí supe que Lucas no había aprendido nada. Pero también supe que yo ya no tenía miedo de seguir hablando. Me quedé mirando ese correo como si las palabras no terminaran de entrarme a la cabeza. ¿Lucas? ¿Intentándolo otra vez? ¿Con la misma mujer a la que había usado y mentido, después de que todo salió a la luz? Era como ver a alguien tropezar con la misma piedra, pero esta vez, con las dos piernas rotas y diciendo que fue culpa del suelo. Le respondí a Elina esa misma noche. Le dije que claro que podíamos hablar. Y cuando finalmente tuvimos esa llamada, entendí por qué me había buscado. No era solo por advertirme. Era porque ella también necesitaba entender qué clase de persona la había tenido envuelta durante casi un año. Me contó que Lucas había vuelto a escribirle con una mezcla de arrepentimiento y manipulación. Que le decía que lo habían saboteado por envidia, que la familia de su esposa estaba enferma de celos, que yo estaba obsesionada con separarlos. Que yo era quien había difundido el vídeo y destruido su carrera. Lo mismo de siempre, la víctima eterna. El pobrecito que nunca hace nada, pero siempre termina pagando por los errores de otros. Lo más aterrador no fue que intentara volver con ella. Fue que, aún después de todo, Lucas seguía actuando con la misma frialdad calculada, como si el tiempo lo hubiera hecho más cínico, no más sabio. Y ahí fue cuando Elina me dijo algo que me marcó. Yo también me creí su versión por un momento. Porque quería pensar que nadie puede mentir así, tan seguro, sin sentir nada. Pero él puede. Y lo hace todo el tiempo. Eso me hizo pensar en Victoria. En cómo había preferido culparme antes que enfrentar su realidad. En cómo nosotras, Elina y yo, habíamos sido piezas de fondo en una historia que no tenía nada que ver con amor, y sí todo que ver con poder. Apariencias. Control. Entonces Elina me dijo que quería hacer algo más. Que no bastaba con cortar el contacto. Que quería contar su versión también. Pero no sabía cómo. Y ahí surgió la idea. Yo tenía las pruebas. Ella tenía el testimonio. Y aunque no buscábamos venganza gratuita, si queríamos exponer el patrón. No por él. Por nosotras. Por tantas otras que podían caer en el mismo juego. Así que decidimos publicar la historia. No con nombres completos, no con datos que pudieran llevarnos a problemas legales. Pero sí lo suficiente para abrir los ojos a quienes lo conocían. Creamos un blog anónimo. Una especie de crónica emocional. Se titulaba Lo que no se ve en las fotos. Y en él, relatamos los hechos. Cómo empezó todo. Las mentiras que él dijo. Las manipulaciones emocionales. Los silencios impuestos. La forma en que las víctimas terminaban siendo señaladas. No incluimos insultos. No hubo odio. Fue casi quirúrgico. Un relato honesto, pero devastador. Y lo compartimos de forma privada con quienes sabíamos que estaban cerca de él o de Victoria. No lo hicimos viral. No buscamos aplausos. Solo queríamos que supieran. Que nadie pudiera decir, más adelante, que no fueron advertidos. Y lo leyeron. Lo sé porque empezaron a llegar mensajes. Anónimos, en su mayoría. Mujeres que decían haber pasado por algo similar. Gente que, por fin, conectaba los puntos. Algunos nos agradecían. Otros simplemente guardaban silencio. Pero nos seguían leyendo. Y luego pasó lo inevitable. Victoria me llamó. No me mandó un mensaje. No envió una indirecta. Me llamó directamente, a mi número, después de meses sin dirigirnos la palabra. La voz que escuché no era la suya de siempre. No sonaba altiva. Ni agresiva. Sonaba, rota. Necesito hablar contigo. De verdad. Esta vez no para discutir. Solo,
para saber si aún tengo arreglo. Me quedé callada unos segundos. No por sorpresa, sino porque, por primera vez, sentí que ella también había llegado al fondo del pozo. Y aún no sabía si quería ayudarla a salir. O dejarla ahí. No sé cuánto tiempo me quedé en silencio con el celular en la mano después de esa llamada. Escuchar a Victoria decir aún tengo arreglo, me dejó paralizada. Porque nunca pensé que la escucharía hablar desde un lugar tan real, tan humano. Y también porque parte de mí no sabía si todavía tenía algo dentro para darle. Acepté verla. No por compasión, ni por nostalgia. Sino porque necesitaba cerrar este ciclo cara a cara. No dejarlo flotando como tantos silencios familiares disfrazados de paz. Nos encontramos en un parque, lejos de todo. Nada de cafés bonitos ni mesas formales. Solo ella, yo, y el aire frío de una tarde nublada. Victoria tenía el rostro apagado. No llevaba maquillaje, ni su ropa de siempre. Era como si por fin se hubiera quitado el disfraz. No vine a justificarme, me dijo apenas se sentó. Menos mal, respondí, sin adornos. Guardamos silencio por un rato. Y después, empezó a hablar. Me contó todo. Sin pausas, sin rodeos. Que había descubierto la infidelidad mucho antes de la boda. Que Lucas le juró que era solo un desliz. Que ella lo perdonó porque sentía que ya no podía empezar de cero, que todo estaba tan avanzado, tan pagado, tan público, que dar un paso atrás le parecía una humillación. Que cuando le mostré el vídeo, se sintió desnuda. Expuesta. Y en vez de agradecerme, se llenó de rabia. No contra Lucas. Contra mí. Porque yo había visto su verdad antes de que ella estuviera lista para admitirla. Te culpé porque era más fácil que enfrentar que me estaba casando con alguien que no me amaba, dijo con la voz temblorosa. Y porque tú me conoces mejor que nadie. Y no soportaba que supieras que estaba eligiendo vivir en una mentira. Yo la escuché. No la interrumpí. La dejé vaciarse. Me pidió perdón. No uno de esos perdones livianos que vienen con un pero al final. No. Uno verdadero. Con vergüenza. Con dolor. Y, por primera vez, con conciencia. Y luego, me miró directo a los ojos y preguntó. ¿Crees que todavía puedo hacer algo bien? No supe qué responderle de inmediato. Porque no me tocaba a mí decidir si ella merecía redención. Eso solo podía buscarlo ella. Así que le dije lo único que sentía con certeza. No sé si puedas arreglar lo que hiciste. Pero sí sé que puedes empezar por no seguir escondiéndote. Nos abrazamos. No fue ese abrazo de película donde todo se perdona. Fue uno real, torpe, incómodo, pero necesario. Como si las dos, por fin, estuviéramos en el mismo plano. Sin máscaras. Sin defensas. Pasaron semanas después de eso. Lucas desapareció de las redes. Según supe, se mudó de ciudad. Intentó conseguir trabajo en otra agencia, pero su reputación lo precedía. No me alegra. Pero tampoco lo lamento. Las consecuencias no son venganza. Son resultado. Victoria empezó terapia. Lo sé porque me lo dijo en un mensaje corto. También me contó que se separó oficialmente de Lucas. Sin espectáculo. Sin despedida pública. Solo una ruptura limpia, como debió haber sido desde el inicio. Y yo. Yo recuperé algo que no sabía que había perdido, mi voz. Por tanto tiempo me acostumbré a callar para no hacer olas, a tragarme la incomodidad para no incomodar a otros. Pero esta vez no. Esta vez hablé. Grabé. Mostré. Actué. Y no me arrepiento. No gané una medalla. No recuperé por completo a mi familia. Algunas relaciones siguen tensas, y probablemente lo estarán siempre. Pero estoy en paz conmigo. Y eso vale más que cualquier foto en una boda perfecta. ¿Fui cruel por exponerlo todo? ¿Fui mala prima por no dejarlo pasar? No lo sé. Pero sí sé que si el precio de ser buena es quedarme callada frente a la mentira, entonces prefiero ser la mala que dijo la verdad. ¿Ustedes qué habrían hecho?